La licenciada Juliana Saldarriaga, muy buen inicio con todos. Vamos a empezar el programa conversando sobre la diabetes, cómo puede afectar la vida sexual de las mujeres. Todo esto nos lo va a decir el médico endocrinólogo, el doctor César Olaya. Luego vamos a estar hablando de un tema diferente, la trombosis. Vamos a conocer cuáles son los síntomas, el diagnóstico y tratamiento de la mano del cirujano vascular flebólogo, el doctor Iván Gutiérrez. Para el tercer bloque ya estaremos conversando de la retención de líquidos, qué es y cómo podríamos reducirla. Esto queja a muchísimas personas, así que vamos a estar conversando con el médico geriatra, el doctor Carlos Sandoval, para que nos diga cuál es la medida para poder reducir este problema. Y para el último bloque de psicología, estaremos y de igual manera desarrollando, hablando un poquito más del Asperger. Bien, vamos a empezar con el primer tema hablemos de la diabetes, y antes de poder hablar con el especialista, escuchemos un poquito más en el siguiente informe educativo. Adelante. Cuando se habla de diabetes y disfunciones sexuales, muchas veces solo se tienen en cuenta los problemas que presentan los hombres. De todas maneras, ¿cómo afecta en la vida sexual de las mujeres? Las mujeres con este diagnóstico tienen como particularidad los daños en los nervios, la disminución del flujo sanguíneo en la zona genital y los cambios hormonales. Por otro lado, las concentraciones altas y bajas de glucosa en sangre pueden afectar en la excitación y las variaciones de ánimo. En cambio, las mujeres que mantienen las concentraciones de glucosa en la sangre en su rango objetivo tienen menos probabilidades de estos efectos secundarios. Hablemos de la diabetes. Para más información, comuníquese al 01-771-2961. Los especialistas responderán su pregunta. Bien, ese fue el informe educativo, así que estamos listos para poder responder todas sus inquietudes. Ya saben que pueden seguirnos a través del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. No se olviden de escucharnos en los 91.9 FM PBO, la radio con fe, y de llamar directamente a hacer sus consultas al especialista al 771-2961, 771-2961. Le damos la bienvenida al médico endocrinólogo, el doctor César Olaya. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Siempre es un gusto poder estar conversando con ustedes y con todo el público que nos escucha y nos ve, ¿no? Claro que sí, doctor. Muy amable por acompañarnos esta tarde para poder conversar sobre, la diabetes es un tema que aqueja a muchísimas personas. Como sabemos, trae también bastantes consecuencias, sobre todo si no es regulada ni tratada a tiempo. Por ello es importante saber que otros aspectos de la vida puede estar afectando, y pues la vida sexual de las mujeres también puede verse, al parecer, afectada por diabetes. ¿A qué se debe esto, doctor, que pueda afectar la vida sexual de la mujer? Bueno, lo que pasa es que la diabetes hay que considerar claro que sí. Entonces vamos a conocer más al detalle. Ya saben, hagan sus consultas al Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital, o llamando directamente al 771-2961, 771-2961, que el doctor César Olaya está con nosotros enlazados vía telefónica para poder hablar más al detalle y conocer, ya si bien sabemos, conocemos un poquito más de la diabetes, de qué se trata esta enfermedad, pero vamos a ver en este aspecto también cómo afecta. Doctor, nos decía, ¿cómo es que se relaciona la afección de la vida sexual de las mujeres por la diabetes? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, gracias primero por la entrevista. Y lo que pasa es que con el tema de la diabetes hay que tener en consideración pacientes diabéticos controlados y pacientes diabéticos no controlados. Habitualmente el paciente diabético controlado tiene un buen pronóstico, no suele tener estas complicaciones de ningún tipo y obviamente de la vida sexual. Pero los pacientes, cuando no hay un buen control, ahí viene el gran problema. Entonces, el tema del mal control significa glucosas altas de manera permanente. Hablamos más de 140 en ayunas, más de 200 en postprandial, con hemoglobina glicosilada más de 7, 6.5 de manera permanente. Entonces, como nosotros sabemos, la glucosa alta hace de que las arterias más pequeñas empiezan a obstruirse.
Es conocido lo que pasa en el riñón, en el ojo, pero también en la parte íntima, en la mujer, también puede haber alteraciones desde la parte de la vejiga, puede haber problemas de ese tipo. Entonces, eso es lo que nosotros solemos ver. Es importante recordar que habitualmente la diabetes se presenta después de los 40 años, habitualmente, en promedio, a unos ahora 30, 35 años. Para que hayan complicaciones tienen que pasar entre 8 y 10 años de diabetes. Entonces, si una mujer empieza la diabetes a los 40, y yo le estoy diciendo que no se controlan y de repente en 8 o 10 años va a tener problemas, complicaciones tardías, entonces entre los 48 y 50 años, la mujer más le va a echar la culpa a la menopausia más que a complicaciones de diabetes. Entonces, se sobreponen los dos problemas, el problema de la diabetes mal controlada y el tema de la menopausia, que hace que de repente la mujer asuma que sus problemas son más de menopausia que por complicaciones de diabetes. Claro, o sea, con que justo se puede confundir, ¿no? Entonces, hablando en realidad, acá puede afectar también la vida sexual del caballero, o sea, tanto como de la mujer, ¿no, doctor? Es más común o es más evidente en la parte masculina. ¿Por qué? Porque el hombre obviamente en la andropausia puede pasar después de los 60 o 70 años, pero sabemos que un diabético de 10 años, asumamos que el hombre a los 40 años empieza la diabetes y los pacientes hombres diabéticos son los peores controlados versus si yo comparo con mujeres. Entonces, yo presumo que a los 50 años un diabético mal controlado ya tiene complicaciones de diabetes y la alteración en la parte nerviosa y vascular hace el famoso disfunción sexual en el hombre. Entonces, obviamente que se va a ver más evidente en un hombre de 50 años. En una mujer, como le digo, a los 45, 50 años, lo primero que van a sospechar que sus problemas sexuales son más por menopausia que por un problema de complicación de diabetes. Y entenderá que la mujer es más pudorosa, no le afecta tanto después de los 45, 50 años que disminuya su actividad sexual, mientras que en el hombre, obviamente que a los 45, 50 años le va a llamar mucho la atención y va a ser más incómodo. Entiendo, ya saben que pueden hacer sus consultas al 771-2961, 771-2961. Estamos conversando sobre la diabetes y conociendo también por qué afecta la vida sexual de las mujeres y también, por supuesto, de los caballeros. Así que si usted padece de diabetes, mucha atención. Doctor, entonces, hay también... O sea, esto sería básicamente llevar el tratamiento adecuadamente la diabetes y esas consecuencias también se van a evitar. Pero claro, si un paciente diabético tiene un buen control, yo dudo que tenga complicaciones, por lo menos en los primeros, no sé, 20 años, 30 años quizá. Yo tengo pacientes que tienen 25, 30 años de diabéticos y no tienen ninguna complicación, porque desde el día 1 controlaron su alimentación, controlaron sus niveles de glucosa, recibieron el medicamento adecuado, no dejaron de asistir a sus citas médicas. Obviamente que en estos 3 últimos años, con la pandemia, por lo menos 2 años, los pacientes diabéticos, muchos han estado sin atención presencial, muchos han sido solo virtual por la pandemia que todos entendemos. Claro. Entonces, sí vemos que han aumentado las complicaciones de diabetes en este último año, pero nunca es tarde. Así que yo creo que la evaluación, el control, en el caso de las mujeres endocrinológicas, para ver el tema de diabetes, y ginecológicas, porque ¿cómo saber si los problemas de disfunción sexual en una mujer es producto de la menopausia o producto de complicaciones de diabetes? Entonces, ahí nosotros tendremos que hacer una evaluación de 2 o 3 especialidades para ver realmente qué es lo que está pasando. A veces el urólogo tiene que intervenir porque a una mujer que tenga, por ejemplo, prolapso, probablemente también tenga problemas de índole sexual, entonces van a sospechar que podría ser por la diabetes, pero no, de repente es solamente un problema netamente ginecológico puro. Entonces, por eso es necesario a veces la evaluación ginecológica, endocrinológica, para ver qué es lo que hay que ayudar al paciente, ¿no? Exacto, ya saben que pueden seguir haciendo sus consultas al 771-2961, 771-2961. Doctor, y esto también se puede deber a que la mayoría de pacientes diabéticos no tienen a veces un control adecuado del peso, ¿no? Y esto también podría interferir. Por supuesto. Si dejamos solamente de lado por un instante el tema de la diabetes,
La obesidad en hombre o sobre todo en mujer produce problemas de índole sexual. Entenderá que una mujer, no sé, 120, 130 kilos, su vida íntima se ve definitivamente afectada por el autoestima, por el peso y otras cosas más. Entonces, solamente por el peso, ¿no? Ahora, obviamente, si es diabético, con mayor razón. Una cosa importante es de que las mujeres con diabetes mal controlada, vale decir con glucosas altas, produce infecciones vaginales a repetición y sobre todo con un hongo que se llama cándida, que es muy común. Es más, tengo pacientes que a veces los primeros síntomas son orinar mucho, entonces la zona íntima de la mujer está más húmeda porque está orinando constantemente. Si tiene algún grado de prolapso producto de repente de la obesidad o de los partos, constantemente va a tener este tipo de problemas y va a cursar con problemas de infecciones vaginales, como le digo, cándida, que ya desde ahí eso es un gran problema para la vida sexual de una mujer. Entonces son factores que se van sumando, como le digo, a veces es el ginecólogo o la paciente porque tiene descensos y picazón o prurito vaginal, va donde el ginecólogo, y el ginecólogo pues al ver esto que no mejora probablemente diga, a ver, hágase una glucosa, de repente tiene 200, 250 de glucosa, la deriva al endocrinólogo, ¿no? Porque todo se va sumando, ¿no? Entonces, algo frecuente en mujeres es la candidiasis o los honguitos vaginales, que como yo siempre les digo, a pesar de que salen publicidad televisiva, en los medios de comunicación, de que si tienes purito, usa tal crema, no, tiene que ir a un especialista para que el especialista ginecólogo vea qué es lo que está pasando, y si es glucosa, ir al endocrinólogo para que normalice su glucosa, normalice su peso, y yo considero que muchas veces la vida íntima de la mujer va a recuperarse notablemente. Perfecto, claro que sí, es importante, por eso siempre hacerse los controles y no solamente dejar pasar cualquier síntoma que uno pueda estar teniendo. Hagan sus consultas y comentarios a través del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital, o pueden llamar directamente al 771-2961, 771-2961. Estamos conversando con el doctor César Olaya, él es médico endocrinólogo, sobre la diabetes, cómo puede afectar la vida sexual de las mujeres. Doctor, y también cómo uno puede, por ejemplo, las personas que sufren de diabetes, ¿cómo pueden saber si es que ya no están teniendo tan controlado? O sea, ¿sería bueno que se tomen una muestra todos los días por la mañana? ¿Cuál sería lo ideal? Ok, acá hay un dato importante, ¿no? La pandemia hizo que muchos pacientes diabéticos no vayan al médico y se compren un glucómetro. Y han reemplazado la consulta médica, nutricional, con un glucómetro. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen 3 días a dieta, se hacen una glucosa, como está normal, dicen, ya, ¿para qué voy al médico, al nutricionista? Sí. Mi glucosa está en 120, ya no voy. Pero después se desvanan en la alimentación, al mes se quieren hacer otra glucosa y sucede lo mismo. Entonces, al final, no están bien controlados. Ahora, si el paciente diabético usa insulina, muchas veces necesita hacerse glucosa todos los días. Cuando el paciente no usa insulina, yo siempre le digo, hay que ver cómo están las glucosas. Si tiene glucosas controladas, puede hacerse 2 o 3 veces por semana, ¿no? De repente todos los días no es necesario. Honestamente, uno conoce al paciente y el paciente se conoce. Yo veo pacientes que son muy educados desde el punto de vista de su salud, de su cuidado personal. Claro, muy meticulosos. Entonces, muy meticulosos con que se haga una glucosa una vez por semana o cuando se sientan mal, suficiente. Pero hay pacientes que sí hay que estar chequeándolos, hay que estar controlándolos, hay que pedirle que se hagan su glucosa con glucómetro, y yo les pido a veces que se hagan 3 veces por semana. Un día que lo hagan en la mañana en ayunas, la siguiente oportunidad que se hagan 2 horas después de almuerzo, y la tercera oportunidad que se lo hagan en la noche antes de dormir. Para más o menos tener una curva, ¿no? La primera semana, cuando son recién diabéticos, sí, primera semana, segunda semana hay que hacerlo todos los días, pero después, con que se haga 3 glucosas a la semana, probablemente podría ser normal. Ojo, el glucómetro no reemplaza al médico. Exacto. El nutricionista. Tiene que verlo el profesional, y el profesional le dirá si está bien el tratamiento o no. Exacto. La insulina sí tiene que hacerse glucosa de manera continua. Y también
Sí, digan. No, le iba a decir que también hay muchas personas, doctor, de que utilizan insulina y por eso como que se confían, ¿no? Dicen, pero yo como consumo insulina, prácticamente ya estoy todo normal, entonces ya puedo comer de todo, ya estoy mucho más regulado, entonces no, yo no necesito hacer esta dieta, yo no necesito esto, yo sí puedo darme mis gustos, ¿no? Y es un gran error, porque yo tengo pacientes diabéticos que usan más de 100 unidades de insulina al día. ¿Y por qué? Porque no hacen dieta, como usted dice, empiezan a comer de manera excesiva, ¿no? Exacto. Entonces, ellos creen que con la insulina ya pueden comer mucho, y lo único que hacemos cuando comen mucho y le ponemos insulina, el paciente sube de peso. Por eso, el control del paciente de manera presencial no se puede evitar, es indispensable. Por eso yo no hago consultas virtuales, yo siempre le digo, no, una cosa es ver al paciente, hablar con él, examinarlo, verle sus mucosas, desde cómo está la piel, el cabello, porque entenderá que los pacientes diabéticos, he tenido pacientes que a veces a la hora de examinarlos les saco los zapatos y las medias y tienen una herida en la planta del pie y nunca se dieron cuenta, porque no se lo vieron, porque no lo sintieron. Entonces, a veces con educar al paciente sobre el tipo de zapato que están usando es una ayuda notable. Yo les digo inclusive que hasta las medias hay que tener cuidado, porque hay medias que tienen costura por dentro un poco grande, y eso puede lastimar el pie, y el paciente no se da cuenta ni lo siente por las complicaciones de la diabetes, la neuropatía diabética y etcétera. Entonces yo le digo, pónganse las medias al revés, con la costura hacia afuera. O colores claros también, para ver si tienen alguna herida y manche, ¿no? De esa manera. Correcto, sí, y o alguien también que le vea los pies, ¿no? O sea, un podólogo, qué sé yo. Y de la parte de los riñones, del ojo, y eso hay que chequearlo por lo menos una vez al año, ¿no? A los pacientes diabéticos. A algunos pacientes no les gustan los chequeos porque si dicen, no, me van a encontrar que estoy mal y me van a poner insulina, como si fuera un castigo. Yo le digo, no, al contrario, la insulina los va a proteger de complicaciones. No, me han dicho que la insulina deja ciego. Mentira, si la insulina que se usa ahora es la misma insulina humana que produce el ser humano. Entonces, no habría ningún problema. El problema está cuando el paciente no se controla. En el caso del hombre, la parte sexual es seria, pero nosotros, los hombres en Perú, en nuestro país, somos muy machistas, ¿no? Es muy raro que un hombre admita que tenga un problema. Admita que tiene un problema, ¿no? Generalmente van a la farmacia y empiezan a automedicarse con medicamentos para la disfunción sexual, y no se dan cuenta que muchas veces el problema está en solamente controlar bien la glucosa. Claro, porque no consideran la causa. Correcto, ¿no? Como le decía yo antes, en las mujeres que tienen vaginosis, descensos, picazón, que se les hace incómodo y que la vida sexual no les va bien. Es más, tienen vida sexual con su pareja y el hombre también se contagia con estos honguitos y se hace todo un drama pues familiar y la vida sexual pues se acaba con ellos porque piensan que ya no hay nada que hacer, cuando el tema está que cuando hay un buen control de la diabetes y obviamente del peso, ir de la mano con su nutricionista y con su endocrinólogo y ginecólogo en el caso de las mujeres, urólogo a veces en el caso del hombre, y esto puede mejorar mucho la vida sexual de los pacientes, ¿no? Exacto, definitivamente hay que tener en cuenta todo esto porque cada cosa, ¿no? O sea, hay que ver muy bien la causa porque a veces uno no lo considera, piensa que no hay una relación, pero realmente lo hay. Por eso es importante que siempre acudan donde su especialista. Doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones entonces que podría dejar a todas las personas que nos están escuchando, que padecen de diabetes y quizás están teniendo estos problemas y como usted mismo dijo, no les da vergüenza o piensan los caballeros, ay no, mejor me automedico? ¿Qué recomendaciones les daría? Bueno, primero recordar que los médicos estamos para ayudar a los pacientes. Nosotros no estamos, yo particularmente les digo, César Olaya está aquí para ayudar a los pacientes, no para juzgarlos, criticarles, jalar de las orejas. No, el paciente que viene no, a veces piensa que uno le va a decir qué barbaridad, cómo es posible. No, estamos aquí para ayudar. Entonces, y el paciente que viene y pide ayuda, hay que orientarlo. ¿Eres diabético? Ok. ¿No te has controlado 5, 10, 15, 20 años? Ok, conmigo te vas a controlar. Pero tienes que seguir las recomendaciones. Y cuando tú mejoras tus niveles de glucosa, mejoras tu peso, si tu problema es la vida sexual, te aseguro que va a mejorar. Muchas veces las mujeres, dentro de los primeros síntomas de diabetes, está que orinan mucho, tienen mucha sed. No, doctor, es que tengo mucha sed por el verano, hace calor.
Entonces, ¿qué hacen? Toman gaseosas o toman estos refrescos, estas cremoladas, que son pura azúcar. Exacto. Entonces, en lugar de que les pase la sed, les da más sed. Y de ahí empiezan con la famosa candidiasis vaginal y van al ginecólogo o simplemente van a una farmacia a pedir una cremita para encima y ya, creen que se lo solucionó. Cuando el problema está en los niveles altos de glucosa. Un buen control de diabetes le va a prevenir de infecciones o de complicaciones agudas, complicaciones crónicas, sobre todo son las más temidas, pero sobre todo estas infecciones que muchas veces pacientes con el azúcar alta, sus defensas bajan y por eso ingresan este tipo de infecciones desde urinarias, térmicas, Claro. vaginales, inclusive en el caso de varones produce problemas en los genitales, producto de la glucosa alta y orinar mucho. También produce micosis, hongos en esa zona. Entonces, todo eso se puede controlar haciendo un buen control de diabetes. Busque un endocrinólogo que le pueda hacer la llevadera la alimentación con una nutricionista y sobre todo su tratamiento y control. Cuando ya están bien controlados, yo a mis pacientes diabéticos los veo cada 2 o 3 meses, o si el paciente se siente mal, cualquier eventualidad, que vengan y que me busquen. Pero muchas veces es suficiente, pero no reemplacen un glucómetro con la visita médica. Perfecto, entonces hay que tener en cuenta. Doctor, nos están haciendo una consulta y nos dicen, ¿esto solo sucede en edad de las mujeres de la premenopausia o menopausia o puede ser hasta un poco más jóvenes si tienen la diabetes? No, la diabetes, yo les digo, después de 10 años de haber empezado la diabetes, si están 8 o 10 años de un paciente diabético no controlado, van a empezar las complicaciones. Entonces, pero si el paciente diabético empezó a los 25 años, que ahora estamos viendo diabéticos adolescentes, 20 años, 25 años con obesidad mórbida que hacen diabetes tipo 2, Ajá. entonces este paciente a los 25 años, una mujer que haga diabetes tipo 2, que no se cuide, si yo le digo que en 10 años va a ser complicaciones, a los 35 años, mucho antes de la menopausia, va a tener problemas de este tipo. Entonces, no es menopausia, definitivamente. Claro. El problema está cuando las complicaciones aparecen casi en la misma edad o a la par de la menopausia, que a veces uno puede confundir. Pero si el paciente empieza con diabetes más joven, de hecho que las complicaciones van a aparecer antes y ahí es donde uno se tiene que tener mucho cuidado. Perfecto, doctor, tenemos una llamada de Carla desde San Martín. Ajá. Hola Carla, la escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos. Buenas tardes, ¿cómo está, doctora? ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Mire, tengo una pregunta. Yo soy diabética y he tenido una subida de azúcar a 273. Entonces, ahorita lo estoy regulando con medicación. Bueno, actualmente 157. Pero igual tengo como que la visión borrosa recientemente. ¿A qué se debe, doctor? ¿Es debido a la medicación o quizás debo visitar al oftalmólogo con urgencia o espero que baje más el azúcar? Espero su respuesta, gracias. ¿Cuánto tipo de diabetes tiene? ¿Cuál tipo de diabetes? Sí, creo que es la diabetes tipo 2. ¿Cuánto tiempo? Ah, ¿cuánto tiempo? de diabetes? ¿Cuánto tiempo de diabetes? 1 año, nos dicen. Ah, ok. Lo que pasa es de que cuando la glucosa va subiendo, el ojo tiene el famoso humor acuoso, que es líquido, también aumenta los niveles de glucosa dentro del ojo. Entonces, conforme va subiendo lentamente la glucosa, el paciente no percibe los cambios en la visión. Pero cuando empiezan los tratamientos para bajar la glucosa, los niveles de sangre bajan rápido, pero a veces los del ojo no, y el paciente empieza a ver turbio. Imagínese usted una copa de cristal con agua, échele una cucharadita de azúcar, revuélvalo y ven así como turbio. Y en la noche, por ejemplo, los que manejan, la luz de los autos no les impide ver. Esto puede durar de 10 a 15 días. Y después de haber bajado la glucosa, pasan 10, 15 días o 3 semanas y la visión no mejora, tiene que visitar un oftalmólogo, sí o sí, para que le haga un fondo de ojo y vea qué es lo que está pasando. Pero el endocrinólogo tiene que darle las indicaciones para ver, depende de los niveles de glucosa, si han estado muy altos y bajan muy rápido, sí puede haber una pequeña alteración ocular, pero es transitoria, que dura 1 semana, 15 días, raro 3 semanas. Por eso le digo, si esta visión borrosa le dura más de 3 semanas, necesita de todas maneras ver al oftalmólogo. A veces el paciente no se da cuenta, pero cuando en 1 semana le baja mucho la glucosa, empiezan a ver borroso, van al oftalmólogo, le hacen lentes, pasan las 3 semanas y esos lentes no sirven porque ya se empieza a aclarar la visión. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. O sea, no hay que tampoco apresurarse porque puede ser solamente algo momentáneo, ¿no? Transitorio, sí, exacto, ¿no? Entonces, Digo, si pasan 3 semanas con la visión así,
entonces sí tiene que ir a un oftalmólogo para que le haga un fondo de ojo sobre todo. Bueno, el oftalmólogo sabe lo que tiene que hacer, le hará la evaluación completa y verá qué es lo que está sucediendo y que el endocrinólogo también opine al respecto, ¿no? Perfecto, tenemos una llamada más, doctor, del señor Valerio desde El Callao. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, le Quisiera escuchamos. hacer una pregunta al doctor. Claro que Soy sí. diabético, tengo controlada la glucosa, pero en la planta del pie me ha salido callo y ya regular tengo y cuando camino ya me duele. ¿Qué es lo que debo hacer en este caso? Gracias. Gracias, señor Valerio. Qué buena pregunta, señor Valerio. Si su diabetes está controlada, así, dedito para arriba, como decimos nosotros. Muy bien. Y si tiene un callito, hay que tener mucho cuidado. A veces el mismo paciente no ve bien o simplemente quieren cortarlo con una navaja, con una gilet, y eso es muy peligroso. Si tiene un callito, yo lo primero que le digo es un podólogo o podóloga que tenga experiencia en diabetes para que revise bien su pie y vea hasta qué punto puede limpiar o limar ese callito. Pero hay que tener mucho cuidado. Eso lo tiene que ver un podólogo y chequearlo, ¿no? Nosotros como endocrinólogos, obviamente, si el señor viene, lo evaluamos, vemos, sí, es un callo, pero el que tiene que hacer los tratamientos de los uñeros, de cortar sus uñitas, que a veces tienen hongos, o limpiar los callos, o limar un poquito los callos, eso lo tiene que hacer un podólogo y tiene que ser con experiencia, porque a veces el podólogo quiere limpiar más de la cuenta y puede lesionar la piel y ahí vienen algunos problemas. No tenga miedo, pero sí busque a un podólogo o podóloga que tenga experiencia en diabetes, que hay muchos en Lima, y que la puedan ayudar. Claro, ¿no? Pero lo importante es eso, que mantenga controlado y que al cualquier cosa, ¿no? Mínima que le salga, como es el callito o algo, acuda donde el especialista. Correcto, correcto, sí. Y que tenga la glucosa normal, eso es muy bueno, y que lo siga manteniendo así y que se siga cuidando. Perfecto, entonces ya saben, creo que tenemos una llamada más. Ya saben que pueden hacer sus consultas al 771-2961, 771-2961. Tenemos una llamada de Karina desde Surco. Muy buenas tardes, Karina. Buenas tardes, doctora. Una consulta. Sí. Lo que pasa es que yo he notado parte de mi cuello oscurita. ¿Tiene que ver algo con la diabetes, la retención de insulina? Perfecto, muchas gracias por la consulta. No le escuché bien. Nos decía de que Karina ha notado que tiene una parte muy oscura en su cuello, que si eso tiene que ver algo con la diabetes o no. Ya, esa parte oscura, a ver, no sé si la tiene de imagen, pero lo voy a mostrar aquí. Ahí está, ¿lo vemos en pantalla? Esto se llama, ahí dice acantosis nigricans. Lo que estoy mostrando es bastante exagerado. Acantosis nigricans. El cuello oscuro y a veces también sale en las axilas, en la ingle, a veces en los brazos también. Entonces eso se llama acantosis nigricans. ¿Y qué significa acantosis nigricans? Que el paciente tiene ya resistencia a la insulina. Su cuerpo está produciendo mucha insulina. Si no es diabética, es posible que si no controla su peso, va a ser diabética. ¿Cuál es el tratamiento de este cuello oscuro? Es bajar de peso, dejar de comer azúcares y harina, sobre todo de absorción rápida. Obviamente algún tipo de actividad física, pero la baja de peso y dejar de comer azúcar debería mejorar o limpiarse, como se dice entre comillas, ese cuello. Tengo pacientes que a veces tienen el cuello oscuro y no saben lo que es, y sobre todo en los hijos adolescentes, y empiezan a pasarle algodón con alcohol. Claro, y esto es algo, digamos, como que una alerta, ¿no? Para de una vez tomar medidas. Correcto, entonces ahora busca la gente en Google y dice acantosis nigricans. Ojo, cuidado, no se debe pasar ni algodón con alcohol, ni echarse ni una cremita, menos pasarse esponja verde. No, eso solamente mejora bajando de peso, dejar de comer azúcar y dejar de comer harina. Perfecto, doctor. Muy agradecido, doctor, por haber estado con nosotros esta tarde respondiendo todas las consultas de nuestros radioyentes. Por favor, doctor Olaya, díganos cómo pueden ubicarlo. Cuadra 3, Avenida La Marina, Pueblo Libre. Estamos atendiendo de lunes a sábado en todo el día, de 8:30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Recuerden que tenemos una promoción especial, miércoles y viernes tenemos consultas desde 20 soles, siempre intentando ayudar a nuestra población para colaborar con la salud de nuestro país. Y los domingos 11:30 en Willax tenemos el programa que todos están hablando ya, que se llama El Reto de la Balanza. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Cuídese. Dios les bendiga. Igualmente. Hasta luego. Y bien, amigos, también no se olviden que ahora pueden disfrutar de la programación de PBO las 24 horas del día.